Hola a todos los amigos de Voz en Misión. Hoy tenemos un programa muy interesante eh, y tenemos para hablar de este tema interesante como en septiembre, ¿no? Sobre todo para los cristianos, recordamos, ¿no? O celebramos el mes de la Biblia. Pues hoy tenemos a un invitado que nos va a ayudar a profundizar más sobre este tema. Entonces, nada, Bruno, gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieres presentarte, decir algo de ti, ¿no? Bueno, agradezco la invitación a participar de este diálogo, ¿no? que se va a tener. Soy Bruno Teodoro Príncipe Cotos, profesor de Biblia en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23. Que de hecho Bruno fue mi profesor también, de ahí nos conocemos, ¿no? Lo tuve como profesor de Biblia varios años. Sí, y también desde el año 2014, segundo semestre, soy profesor del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde comparto el curso sobre los orígenes del cristianismo. Y a partir de este año, en Estudios Generales Ciencias, también me han pedido otro curso que es sobre la cultura y el cristianismo. O sea, trabajo con jóvenes, pues oscilarán entre pues 17, 20 años más o menos, ¿no? Entonces uno tiene que hablarles en un lenguaje lo suficientemente claro, sencillo, asequible, para que puedan entender pues algunos temas que son pan duro incluso para mí mismo, ¿no? Que no es fácil transmitir. Pero bueno, estamos en ese reto y ahora en la virtualidad pues tenemos que hacer uso de estas herramientas. Sí, sí, exactamente. Y justo, ¿no? Es importante, ¿no? Como que intentar más, porque, ¿cómo decir? Los estudios están, ¿no? Pero es más difícil lo que decías tú, la divulgación, ¿no? Porque a veces no necesariamente es sencillo, la información, es sencilla de comprender la información que está disponible. Y claro, siempre es un reto esa parte, ¿no? De que todos, ¿no? Tengan acceso, ¿no? A esta información que de por sí ya está. Sí, efectivamente, en el campo bíblico hay mucha información, pero lo que yo siempre sugiero, ¿no? A las personas que tienen acceso a este tipo de información, pues ser lo suficientemente críticos, ¿no? Porque hay de todo, todo. ¿Ya? Entonces, cuando no se tiene una buena formación o una formación básica, elemental, o formación bíblica, pues uno lee lo que cae en mano y cree que es así, ¿no? Y en vez de tener una buena orientación, termina desviándose y al respecto uno debe tener mucho cuidado. No, ahora entrando ya más directamente, ¿no? Sí, al tema que nos trajo hasta aquí hoy, ¿no? Yo te había sugerido, ¿no? Dividir como en tres partes, ¿no? Este diálogo, ¿no? Para hablar de la Biblia, ¿no? Primero como palabra de hombres, ¿no? Palabra sí, de palabras humanas, ¿no? Primero esa parte. Después palabra de Dios. Y después cómo nosotros hoy podemos interpretar o cómo podemos, qué provecho, entre comillas, le podemos sacar hoy como cristianos, ¿no? Entonces, en esta primera parte, ¿no? Cuando decimos palabra de hombres, ¿no? Algunos nos podemos sorprender porque siempre hemos escuchado que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Que casi es Dios mismo que ha dictado a sus profetas, ¿no? A estas personas privilegiadas su palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, no? Entonces, a veces uno no entiende cómo es eso que es palabra de hombres, que es una obra literaria, que se estudia como si fuera una obra literaria, ¿no? No sé si ahí nos puedes explicar, ¿no? Aclarar un poco esto, ¿no? Para que lo podamos entender mejor. Sí, antes de contestar a tu pregunta, que me parece muy interesante, yo quiero leer un par de párrafos que me parecen centrales, nada más y nada menos del Concilio Vaticano II,
y justamente de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum, que fue promulgada el 18 de noviembre del año 1965. Imagínate, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado Ujú, y lamentablemente mucha gente que estudia Biblia ignora, ¿no? Ignora esta constitución dogmática. En el capítulo tercero que esta constitución titula Inspiración Divina e Interpretación de la Sagrada Escritura, en el punto número 12 dice lo siguiente, leo. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete, el exégeta de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole, llámese histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete, el exégeta, indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en tiempo del escritor y también las expresiones que entonces más se solían emplear en la conversación ordinaria. Termino la cita. Creo que o considero que este número o estos párrafos de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum, creo que abre muy bien nuestro diálogo acerca de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Eso para los creyentes judíos, si nos referimos a la literatura hebrea, y los cristianos, el Nuevo Testamento, y también lo que llamamos Antiguo Testamento, para nosotros tiene un carácter sagrado, ¿no? Es decir, es palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios se ha encarnado, se ha revelado, se ha manifestado en palabras de hombres y mujeres histórica y culturalmente ubicados. Y eso nosotros no podemos perderlos, o estos puntos no podemos perderlos de vista, ¿ya? Por eso, cuán importante es para los intérpretes, para los exégetas, valorar la dimensión humana de la escritura, ¿ya? Dios, ¿no? Revelado plenamente en el acontecimiento Jesucristo, se revela en palabras concretas, pertenecientes a una época, a una cultura, a una manera de pensar, a una manera de comunicarse propios de esos tiempos, no los nuestros. En otras palabras, los autores humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, como nosotros, se dirigieron a hombres y mujeres que tuvieron como auditorio, como receptores. No, humanamente, no pensaron en nosotros. Exacto, ¿no? ¿Ah? Eso era algo que quería comentar, ¿no? Que de hecho, incluso, exacto, lo escribieron en sus propios términos, desde su cultura y para un público específico, exacto, que quien escribió el texto no estaba pensando que 2000 años después o 5000 años después, ¿no? En el caso, ¿no? De los textos más antiguos y que éramos de otra cultura, ¿no? Y vamos a Exactamente, estarlos leyendo. Entonces, exactamente. sí, eso, Aquí, eso también hay que considerarlo, ¿no? sí, al respecto quiero traer ahora justamente el pensamiento de un teólogo suizo que justamente este año falleció ya por edad avanzada,
el famoso Hans Kuhn, ¿no? En una obra, pues, de la década del 70, por ahí, cuando, pues, el Concilio Vaticano II estaba cambiando todo el panorama y la perspectiva teológica católica, ¿no? Escribió un libro titulado ¿Existe Dios? ¿Ya? ¿Existe Dios? Y imagínate esta pregunta en plena década del 70 del siglo pasado, pues era una bomba de tiempo, ¿no? Realmente. Entonces hay un apartado de este libro donde Hans Kuhn desarrolla o dice, ¿no? Habla de la realidad, ¿no? Y los diversos niveles del conocimiento humano. Dice Hans Kuhn, y yo estoy totalmente de acuerdo, que la realidad efectivamente es una. Pero ayer, en los tiempos bíblicos, esta realidad fue interpretada de una manera porque culturalmente el grado de conocimientos, de saberes, no eran los mismos que los nuestros. Estamos hablando de una cultura bíblica precientífica, prefilosófica, preindustrial, pretecnológica, si queremos hablar en términos nuestros, ¿ya? Y con todas esas limitaciones que hoy nosotros podemos verlos, porque ellos no veían, ¿no? O sea, los que están un poquito, ¿no? En el tiempo, quizá la palabra no corresponda, un poquito más avanzados, son los que justamente ven, ¿no? Los errores, ¿no? O ven, ¿no? Las fallas de interpretación que se pudo tener en esos tiempos. Ellos no, ellos no. Es decir, ellos, el nivel de conocimiento, de saber, lo utilizaron, fueron medios, fueron instrumentos, fueron la herramienta a través de los cuales ellos expresaron ese mensaje profundo de relación con Dios. Y plenamente, en el caso del Nuevo Testamento, en la persona de Jesús el Cristo. Eso fue lo que hicieron. Por eso el intérprete, lo que una vez más citando al concilio, el intérprete, el exégeta, debe desarrollar la capacidad, por eso tiene que formarse bien, tiene que desarrollar la capacidad de poder entrar con todas las herramientas que hoy por hoy nos proporciona la ciencia, entrar en ese mundo de esos hombres y mujeres que están detrás de los textos, porque nosotros tenemos textos, leemos, Exacto. ¿no es cierto? Pero para poder comprender lo que esos hombres y mujeres escribieron en esos tiempos, tenemos que entrar en su mundo. Si nosotros, como siempre suelo repetir, queremos vibrar, palpitar con el mensaje que está contenido en ese lenguaje de ellos, de esos tiempos, tenemos que entrar con todas las herramientas que hoy por hoy las ciencias nos permiten, nos comparten y nos informan. Caso contrario, nos vamos a quedar en el texto. Y para variar, sabe Dios qué versión, ¿no es cierto? O qué traducción al castellano, pues uno tenga a mano. ¿Ya? Porque no es lo mismo tener pues una traducción al castellano, llámese la Biblia del Peregrino, llámese la Biblia de Jerusalén, la Biblia de América, ¿no? Entre otras, ¿no? Reina Valera también, que es muy buena, o tener pues una versión Dios habla hoy, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de versiones, como la Biblia de los mormones o la Biblia que usan los testigos de Jehová, ¿no? Donde pues tú revisas esas Biblias, las dos últimas nombradas, en ninguna parte te indica quiénes han hecho el trabajo de traducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, eso es sumamente importante si nosotros queremos valorar justamente que la Biblia es palabra de hombres, ¿no es cierto? Lo primero es lo subjetivo, es decir, lo que significa para nosotros, el grado de importancia que tiene en este caso para un creyente, que evidentemente no lo tiene para un no creyente. Exacto, sí, sí. ¿Ya? Y eso hay que tener, pues hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. ¿Ya? Antes de pasar a lo siguiente, que hablando, dije, mira, sería, porque de hecho cuando hablabas del texto, ni siquiera los textos bíblicos que tenemos hoy fueron sacados de los originales, ¿no? Porque fueron copias de copias de copias, ¿no? Entonces, no sé si brevemente
Yo me recuerdo en clase, ¿no? Que tú nos explicabas, ¿no? Algo sucedió. No me recuerdo todos los pasos, ¿no? Pero no, primero algo ocurrió, ¿no? Algo se comprendió, se fue transmitiendo primero oralmente, después empezó a escribirse. No sé si rapidito nos puedes como que ayudar a entender un poco más o menos cómo se fueron formando los textos bíblicos en general. Sí, cuando hablamos nosotros de los textos bíblicos, lo primero que debemos pensar es en las condiciones editoriales de aquel entonces. ¿Ya? Ujú. Si nosotros hablamos que la mayoría de escritos se escribieron, material de escritura, en pergaminos, o sea, en papiros primero y luego en pergaminos, entonces estamos hablando de dos materiales, uno de origen vegetal, el papiro, y el otro de origen animal, el pergamino, que por sus mismas condiciones, si no están en un clima apropiado, el uso mismo hacen que estos materiales se deterioren, ¿no? Entonces, si esos textos para los creyentes, judíos o cristianos, eran importantes, ¿ya? Entonces se veían en la imperiosa necesidad de hacer copias. Y lo que sucede en toda copia, como aún no estaba canonizado, es decir, no había un sello hermético que cerrara la escritura para evitar modificaciones, entonces lo que hacían, o lo que hacía el copista, más allá que si se levantaba así medio dormido como nosotros los días lunes, más allá de eso, podía pues repetir las palabras, podía decir una cosa por otra, usarla por otra, es decir, errores comunes en cualquier copista, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esas condiciones editoriales, por un lado, la fragilidad, el clima, ¿ya? Entonces, es fácil imaginar que se tenían que hacer copias y todo lo que implica la copia. Y como no había el sello canónico, repito, entonces, pues el copista, que era un creyente, al ver, ¿no? una expresión, ¿no? que a él le parecía interesante, pero diciéndola de otra forma o escribiéndola de otra manera, podía posiblemente decir algo más, pues hacía los cambios, añadía, ¿no? Añadía, quitaba y cosas parecidas, ¿no? Es decir, posiblemente con el único propósito de mejorar el sentido del texto, posiblemente. Por eso, y además, pues en el caso del cristianismo, pues las escrituras que pasaban de un lugar a otro, ¿ya? Estamos hablando de una cultura oral, o sea, la gran mayoría no sabía leer ni escribir, entonces los textos, las cartas de Pablo, por ejemplo, eran leídas en épocas de persecución, por ejemplo, por parte o en el Imperio Romano, posiblemente muchas cartas o muchos escritos pues fueron quemados, desaparecieron, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de la literatura cristiana, o sea, textos, ¿no? Los textos no provienen qué sé yo, de la década del 50, 60, ¿no? Que encontramos a Pablo, sino que tenemos copias a partir del siglo II de nuestra era. ¿Ya? Es la exégesis, justamente utilizando las herramientas, la crítica textual, por ejemplo, es la que a través del texto, la copia, es que puede entrar, ¿no es cierto?, entrar a esos tiempos, los de Pablo y toda la creación, por ejemplo, de sus comunidades que están impresas, ¿no?, en sus cartas, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado en cuanto a los materiales. Los idiomas, pues ya sabemos, ¿no? El idioma predominante en el Antiguo Testamento o la literatura hebrea, pues es el hebreo con algunas secciones en arameo. Y todo el Nuevo Testamento está en griego. El griego koiné, el griego común, el griego hablado. Era la lengua franca, ¿no es cierto?, la que se hablaba en las grandes ciudades del imperio durante el Imperio Romano. Entonces, es decir, la lengua. Cuando hablamos de los textos, las obras de redactores, por ejemplo, el Pentateuco o la Hatorá, la misma literatura profética. En el caso del Nuevo Testamento, concretamente los 4 evangelios, son obras de redactores. Es decir, los autores se sirvieron de fuentes, ¿no? Es decir, ellos no se inventaron nada. O sea, Marcos, Mateo, Lucas y Juan
no se inventaron el asunto, tampoco fueron testigos del acontecimiento de Jesucristo, sino que ellos recibieron una tradición oral y posiblemente también una tradición escrita. Posiblemente, ¿no es cierto? Hay muchos estudios hipotéticos al respecto. Por ejemplo, en clases de evangelio, cuando llevaste, de repente escuchaste acerca de la fuente Q, ¿no? O sea, la fuente de los dichos de Jesús, ¿no? Que de ser cierto, pues posiblemente se remontarían hacia la década del 50, y justamente en la zona donde Jesús pues compartió gran parte de su vida, es decir, en Galilea con sus paisanos, ¿no? Y luego la tradición que viene o que encontramos en Marcos, que es una tradición muy antigua, que se conoce como la tradición P o la tradición de la pasión, porque Marcos, al ser el primer evangelista, trae ese relato de la pasión, ¿no? Y la incorpora en su evangelio. Entonces, los evangelistas, ¿no es cierto?, para ser un poquito más cercanos, los redactores siguen este camino, ¿no? Algo sucedió, ojo, no fueron testigos oculares, algo sucedió, esto algo sucedido fue interpretado, ¿no? Porque no todos los que fueron testigos del acontecimiento de Jesucristo, lo que Jesús dijo e hizo, les sonó igual o cosas parecidas, ¿no? Pero en el proceso de transmisión, ¿no? Se fue formulando lo que era posiblemente común y sobre todo fácil de conservar en la memoria social, ¿no? En la memoria colectiva. Eso se fue transmitiendo. Y ahí aquí estamos hablando de una palabra que muchas veces no se entiende, el tema o la palabra tradición. La tradición. O sea, la tradición no es un conjunto de costumbres, de hábitos. ¿Ya? Aquí yo siempre suelo utilizar una expresión muy bonita de este dominico que estuvo justamente en el equipo, ¿no? Que trabajó esta constitución dogmática. Me refiero al dominico Yves Congar, francés, que dice, ¿no?, que la única manera de decir lo mismo en un contexto, en un escenario diferente, es decirlo de otra manera. Los tiempos pasan, ¿sí? El mensaje permanece, pero depende mucho de la inteligencia, de la habilidad, del ingenio del ser humano para poder actualizar ese mensaje de antaño. Pero no vamos a dar un paso significativo, quizá me esté adelantando el tercer punto, no vamos a dar un paso significativo si nosotros previamente no entramos en el mundo de esos hombres y mujeres de antaño. Luego de esa tradición, formada esa tradición, ese proceso de transmisión, ¿ya? Que significa un proceso de crecimiento, o sea, los fundamentos de la fe se van acrisolando, se van aclarando, se van haciendo asequibles a los diferentes receptores, se comenzó a fijar por escrito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Marcos recogió de esa tradición oral y posiblemente también escrita, recogió pues algunas partes, ¿no? Porque el autor Marcos, en este caso, no está pensando en nosotros, está pensando en su comunidad, en una comunidad. Exacto, en sus contemporáneos, ¿no? Exactamente, la gente piensa en ellos, ¿no? Y por eso recoge de la tradición lo que desde, digamos, desde su capacidad como escritor le va a ser válido, ¿no es cierto?, para generar una identidad, para generar esa relación profunda con Jesús. Por su lado, lo mismo va a hacer Mateo, Lucas y Juan. Van a hacer lo mismo, ¿no? Y ahí ya estamos hablando entonces de la fijación escrita. Y esa fijación escrita, con el tiempo, pues se seguía enriqueciendo, se seguía mejorando. ¿Por qué? Las generaciones iban cambiando. Entonces, pensando en las nuevas generaciones, lo que se había recibido por escrito se iba, claro, se adoptaba y se iba adaptando también a ello. Y en ese camino, claro está, posiblemente muchos puntos importantes se podían perder. Por eso es que se puso el sello canónico, justamente para evitar que se siguieran, ¿no es cierto?, actualizando los textos y ideas centrales pues se vayan perdiendo o simplemente quedaran, ¿no es cierto?, ahí medio relegadas por la sencilla razón de que posiblemente esas cosas ya no le decían más o no le decían tanto a las nuevas generaciones. Entonces, después del canon vienen las traducciones.
Ujú. ¿ya? Es decir, el Nuevo Testamento se tradujo al latín y justamente el 30 de septiembre, ¿no? Celebramos Ajá. al famoso traductor San San Jerónimo. Jerónimo, ¿no es Ujú. cierto? Bueno, es un gran traductor y como todo traductor, pues tuvo sus límites, la de su tiempo, ¿ya? Por eso se dice que el traductor a veces es un traidor, ¿no? Porque no necesariamente, pues, el traductor interpreta, ¿no? Con toda la buena voluntad, no necesariamente interpreta, ¿no? El sentido que los autores en griego quisieron Ujú. decir. Y después de esa traducción, en un primer momento, pues todas las traducciones eran al latín de la Biblia, ¿ya? Pero después del Concilio Vaticano II, pues se abre un gran momento, ¿no? Que es la traducción a las lenguas vernaculares o a las lenguas del lugar de los creyentes, pero a partir de las lenguas o de los textos en su lengua original. Me refiero al hebreo, ¿no? Arameo Ujú. y el griego, ¿no es cierto? Pues que son Eh, las tres lenguas bíblicas. Me parece que ya los protestantes habían iniciado un poco antes, ¿no? Sí, sí, Con sí. el tema de traducir la Biblia a las lenguas vernaculares. Antes de pasar al Exactamente. segundo punto, Lutero fue el que dio ese paso, pues. exacto, Lutero fue el aporte, ¿no? De Lutero. Incluso Antes de pasar en ajá, el dime, campo dime. exegético, sí, solo para terminar, en el campo exegético, por Ujú. ejemplo, en ese campo de la interpretación, nuestros no, padrinos, no, nuestros antecesores, nuestros padres, digamos Sí, así, han sido los protestantes, concretamente exacto. los luteranos. Mm. Claro, eso se debe a un contexto histórico también, ¿no? Porque ellos en su deseo de llegar al texto más fiel, ¿no? A la interpretación, la importancia que para ellos tenía la relación con la palabra, ¿no? También llevó a eso, ¿no? A que Exacto. ellos por muchos siglos fueran los pioneros en esto, ¿no? No, antes de pasar a la segunda parte, para aclarar un punto, ¿no? Porque quizás alguno se sorprendió cuando te escuchó decir que ni particularmente, ¿no? Ni Mateo ni Juan, fueron testigos oculares, ¿no? Y nosotros siempre los hemos conocido como los discípulos, ¿no? Estaban entre los 12, ¿no? Entonces, si ahí rapidito nos aclaras esto antes de pasar al segundo punto para no Sí, dejarlo ahí colgando. sí, 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 encantado. Los estudios o las investigaciones sobre el origen sobre los orígenes del cristianismo, ojo que no estoy hablando del origen, sino orígenes en plural, Ajá. ¿ya? Porque tiene muchas vertientes. El movimiento de Jesús se abrió, Ujú. o el nivel de interpretación se abrió por diferentes vertientes. Y ahí su riqueza y también su riesgo. Pero bueno, a lo que voy. Los investigadores, cuando hablan de los orígenes, hoy se suele dividir en cuatro generaciones. Cada una de estas 40 años, más o menos. ¿Por qué? Pues se ha llegado al consenso de que era el promedio de vida en aquel entonces, Ujú. entre el siglo I y el siglo II, ¿no? Era el nivel de vida. Algunos preguntan, pero ¿habían longevos? Claro que sí, que habían longevos. ¿Que había gente que vivía más de 40 años? Claro que sí. ¿No? Como hoy también, la gente que no está bien alimentada, que vive en una Exacto. situación sanitaria pues pésima, pues se muere más temprano. En esa época era eso, ¿no? La gente que estaba socialmente mejor y mejor alimentada, pues vivía un poquito más. Pero el común de los mortales, 40 años. Entonces, la primera generación va desde el año 30, que es el año de la muerte, la resurrección, el querigma, esa proclamación breve, sencilla, pero solemne, que vive, ¿no es cierto? Ujú. Es decir, vive, eso significa parusía, el querigma, vive, ¿ya? No te dicen el cómo, pero es una experiencia. La resurrección es una experiencia, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Esa Está es la bien. forma literaria de decir que vive. Y eso solamente lo puede decir un creyente. ¿Ya? Ujú. Lo puede decir un creyente. El no decir, ¿dónde está el cuerpo? ¿A dónde se lo llevaron? ¿A dónde lo han escondido? ¿No? Pregunta que también leemos en los evangelios, en los relatos Exacto, sí. de la pasión y la resurrección. Bueno, la segunda generación va del año 70 al año 110. Ya, 30, 70, primera generación. 70, 110, segunda generación. 110, 150, tercera generación.
y 150, 190, casi finales del siglo segundo, la cuarta generación. Los investigadores subrayan que posiblemente en la cuarta generación, finales del siglo segundo, ya podemos hablar del cristianismo como una religión. Porque a nivel social, a nivel cultural y a nivel literario ya son diferentes al judaísmo. Okay. ¿Ya? Antes, ¿no? Sociológicamente podemos hablar de un movimiento, pero ese movimiento se caracterizaba, ¿no? Se caracterizaba sobre todo por su manera de ser, por su manera de vivir, por su estilo de vida, diríamos hoy, ¿no? Eso era lo característico. Y eso es lo que llamaba poderosamente la atención de sus paisanos o de sus conciudadanos. Entonces, ese dato es importante tenerlo en cuenta. Los evangelios lo encontramos en la segunda generación, del año 70 al año 110, por una sencilla razón. En el año 70 hay dos acontecimientos importantísimos. En el año 70, Roma, producto de una sublevación judía, destruye la ciudad de Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén, el famoso segundo templo, que había sido reconstruido e inaugurado pues en el siglo VI, en el periodo persa. Es destruido. Segundo acontecimiento que marca la segunda generación es la desaparición de los testigos oculares. Entonces, ante ese vacío, ¿ya?, de testigos oculares, la preocupación de los evangelistas, ¿ya?, es elaborar una biografía de Jesús. Pero ojo, no biografía en el sentido moderno, en el sentido nuestro, sino en el sentido antiguo. Mientras que nosotros subrayamos los datos, ellos subrayaban en ese género literario biográfico, subrayaban el honor del personaje que se evocaba. Eso es clave, no los datos, juegan con los datos. ¿Ya? Eso es central. Por ejemplo, Pablo, que no fue testigo, o sea, fue contemporáneo a Jesús, pero posiblemente no lo conoció, pero sí tuvo esa experiencia, ¿no?, poderosa de esa presencia de el Señor Jesús en su vida, posiblemente hacia el año 33, 34 de nuestra era, tuvo esa experiencia vocacional. No se habla de conversión, por si acaso, se habla de vocación, ¿no?, de una experiencia vocacional que pues le permitió a la luz de la cruz y del crucificado interpretar, ¿no?, o responder a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿No? ¿Quién es Dios? Al ver la cruz, al ver al crucificado, eso lo vemos en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, pues ahí está revelando la cercanía de Dios con los hombres. ¿Ya? No escribió nada acerca de la vida de Jesús, ningún dato. No tenemos nada. Y los otros que fueron también, que lo conocieron, es decir, nada. No encontramos nada. Entonces, ese fue el gran trabajo de los evangelistas, recoger todo lo que venía por la tradición de los que habían sido testigos oculares y escribir, pues, sus evangelios utilizando el género literario bios, vita, ¿no?, que así es como se llama, ¿no?, sobre las vidas. Eran propias, el lenguaje, o perdón, el formato es de las vidas helenísticas propias de ellos. O sea, los evangelios no rompen, en el buen sentido, las convenciones sociales y culturales de su época. No la rompen, la usan, ¿no es cierto? La adoptan y la adaptan en función de su fe en el acontecimiento de Jesucristo. ¿Ya? Ok, está bien. Gracias, por la aclaración. Entonces, no, segura, exacto, ¿no? Y cada evangelio representa una comunidad diferente, ¿no? Entonces, fue escrita y fue dirigida a una comunidad específica que seguramente también tenía en su inicio, en su origen, alguna referencia que, como que, no sé, yo me lo imagino así, ¿no? Como que esta comunidad tenía tradición, ¿no? Lo que decías tú, tenía tradición que si se iba hacia atrás, probablemente hacía referencia a un apóstol o alguien que había visto ocularmente, o sea, que había vivido con Jesús, claro, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los criterios a la hora de canonizar los evangelios, justamente fue el origen apostólico. Es decir, exacto, origen apostólico, sí. Es decir, los testimonios que encontramos en los evangelios
para los creyentes de esos tiempos, segunda generación, esos testimonios debían estar asentados o hundirse, ¿no es cierto?, en el testimonio de los que habían conocido a Jesús, o sea, los apóstoles, o los primeros seguidores de Jesús. ¿Ya? Eso es fundamental. Por si acaso, aquí una añadidura, ningún evangelio, ¿no? Ningún evangelio llegó con el nombre del autor, con el nombre del Exacto. lugar, con la fecha, ¿no? La firma, como a nosotros nos encantaría hoy. Nada, llegó el texto, solamente el texto en griego, escrito, porque los materiales de escritura, si hablamos de la oferta y la demanda, si la gran mayoría no sabía leer y escribir, entonces prácticamente los materiales se tenían que pedir, se tenían que elaborar, ¿no? El nivel de costo era alto. ¿Ya? Entonces se utilizaba todo, no solamente una cara, sino hasta la otra cara, porque se tenía que utilizar. Llegó Claro, sin costaba. exacto. Llegó sin títulos, subtítulos, capítulos, llegó solamente el texto. Todo lo demás, los títulos, subtítulos, capítulos y versículos, eso es un trabajo, ¿no es cierto?, muy posterior, con el único propósito no de facilitar el hallazgo de un texto o al lector darle una idea de lo que iba a leer, ¿no es cierto? Por eso encontramos que muchos subtítulos pues no encajan, por ejemplo, porque no dicen mucho o lo dicen mal sobre lo que se lee, ¿no? ¿Ya? Y luego, sobre los nombres, eso es propio ya del siglo II, la tradición se llama, le va a dar los nombres, ¿no? Es decir, no se habla de autor, sino que se habla de autoría porque están atribuidos a dos grandes apóstoles, ¿no? A Mateo y a Juan, y a dos grandes discípulos de dos grandes apóstoles, Marcos asociado a Pedro y Lucas asociado a Pablo. A Pablo. ¿Ya? Y para terminar en este punto, ¿no? Sí. ¿Ya? Los escritos en el proceso de canonización, ¿no? No van a encontrar ustedes ningún criterio sobre sobre el autor, ¿ya? O sea, no ingresaron por el nombre del autor, sino por el mensaje que estos transmitían. Así es. Bien, entonces pasando a la segunda parte, ¿no? Palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí, nos gustaría como que, o sea, exacto, lo que tú decías, ¿no? Nosotros como creyentes estamos seguros que la Biblia es palabra de Dios para nosotros, ¿no? Son textos sagrados. Pero sería bueno aclarar algunos, porque por ejemplo, no sé, a través del tiempo se le han atribuido ciertas cualidades a la Biblia por ser palabra de Dios, que quizás hoy las podemos como revisar o reinterpretar, ¿no? Sí, sin perder ese valor, ¿no? Que son palabras de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de, no, yo te decía, ¿no? Para ir conversando, ¿no? Cuando hablamos de inspiración, por ejemplo, ¿de qué se trata, ¿no? ¿Qué esto nos quiere decir hoy, ¿no? Porque siempre escuchamos desde niños, ¿no? La Biblia está inspirada por Dios, está inspirada por Dios, pero ¿eso qué significa, ¿no? Para nosotros hoy, por ejemplo, ¿no? Para Sí. darle un significado más, Sí. sí, A más ver. profundo, ¿no? Sí, claro. Más Sí, sí, profundo. sí. A ver. Si nosotros decimos que la Biblia está inspirada, no es por cuenta, o sea, no es por cuenta propia. Decimos que la Biblia está inspirada porque sus autores lo estuvieron. Exacto, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? O sea, si a mí me dicen, oye, este texto está inspirado, bueno, diría, sí, está inspirado, pero vamos a ver quién está detrás del texto, ¿no? El autor estuvo inspirado, no el texto en sí mismo está inspirado. Lo está porque su autor lo estuvo. Inspiración, pues, no es esa especie que a veces nos hacemos las imágenes, de ese soplo. Son imágenes que ayudan efectivamente para indicarnos que la presencia, ¿no?, del eterno, de Dios, del viviente, está en la vida del creyente, en la vida de los autores. ¿Ya? La inspiración, ese algo, por ejemplo, como a veces suelo explicar en clase cuando hablo del tema de la inspiración,
está muy relacionado a la revelación, ¿no? O sea, el Dios de Israel se reveló en acontecimientos históricos. Salió al encuentro del hombre en acontecimientos históricos. Se manifestó a través de sus profetas, por ejemplo, que eran sus portadores o los portadores, perdón, de su palabra, ¿ya? Y plenamente en el acontecimiento Jesucristo. Es decir, nosotros no tenemos que esperar otra revelación, porque todo lo que Dios quiso decir al hombre, a nosotros, para nuestra salvación, lo selló definitivamente en la muerte y en la resurrección de su Hijo. Eso lo debemos tener claro para comenzar. Y va de la mano con la inspiración, porque justamente los autores tuvieron la capacidad de poder interpretar los signos de sus tiempos y ver en estos la presencia de Dios. Ver en estos la presencia del Señor Jesús, el enviado definitivo del Padre. Y esos testimonios justamente dan fe de lo último que te acabo de decir. Ya, eso es fundamental, eso es clave tenerlo, los cristianos, los católicos, lo debemos tener lo suficientemente claro. ¿Ya? Entonces, revelación e inspiración están íntimamente relacionados. ¿Ya? Íntimamente relacionados. ¿Sí? Sí, claro, sí. Otra cosa, ¿no? Que también se le atribuye a los textos bíblicos, ¿no? Que la Biblia no se equivoca, ¿no? La inerrancia, ¿no? Lo que se conocía como la inerrancia, ¿no? Lo que está escrito ahí es y está correcto, ¿no? No sé, entonces, ¿esto cómo lo interpretamos hoy o qué, ¿no? ¿Cómo eso le metemos mano, ¿no? Claro. Para decirlo más. Para poder responder a esta pregunta que es muy interesante y muy recurrente, sobre todo en nuestros días, yo quisiera explicar muy brevemente los acentos que los hombres y mujeres en Occidente y en Oriente tienen sobre su mundo o sobre su realidad. Hay acentos, ¿no? Hay diferencias. No estamos hablando de opuestos, sino acentos, ¿no? Énfasis. Por ejemplo, en el mundo nuestro, en el mundo occidental, el acento en nuestra interpretación se caracteriza por ser más racional, más teórico, más abstracto, busca la objetividad, ¿no? Y tendemos al individualismo. En cambio, en el mundo oriental, el bíblico, predomina lo existencial, lo vivencial, lo subjetivo, lo práctico, lo relacional. Es decir, son más sociales. Y en esto hay mucha coincidencia, por ejemplo, con el mundo andino, ¿no? Aquí en el Perú, en Bolivia y en los lugares donde tenemos este tipo de experiencias. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental para responder a la pregunta sobre la inerrancia, ¿no? La inerrancia es la ausencia de error, pero ahora, error, estamos entendiéndolo como, digamos, que Dios no se puede equivocar. O sea, en la Biblia no hay errores, porque si Dios escribió la Biblia, porque así es como se pensaba, y muchos siguen pensando, entonces la Biblia, pues, no tiene error, ¿no? Si la Biblia dice que el mundo fue creado en 6 días y el 7º día Dios descansó, entonces así fue el asunto. Y tú le dices, oye, disculpa, pero ¿qué hay de tal o cual teoría? La del Big Bang, dice, esa teoría es del hombre, ¿no? En cambio, la teoría, la única teoría viene de Dios, es divina. ¿Tú quién eres para contradecir a Dios? ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, nosotros no hablamos de inerrancia, hablamos de verdad, ¿no? La verdad. Entonces, la verdad puede ser entendida con mayor objetividad. Occidente, G aletheia, es decir, G aletheia es
la relación que debe existir entre lo que piensa, lo que uno piensa y la realidad. Si a mí me dicen que una silla en concepto es un mueble que tiene 4 patas, tiene que ser así. Caso contrario, es falso. ¿No es cierto? Es decir, hay un error ahí, hay una falsedad, es lo contrario, la falsedad, lo contrario a la verdad, ge aletheia en griego. Pero si nosotros nos vamos a la verdad en el mundo bíblico, con ese acento existencial, vivencial, práctico, relacional, es emet. Emet es igual a confiabilidad, a estabilidad. ¿Ya? Entonces, en la Biblia no encontramos esa verdad occidental, ge aletheia, sino que encontramos esa verdad hebrea, ¿no? Que es emet. De ahí viene justamente nuestra expresión amén. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de esa verdad, ¿no? Si queremos hablarla desde la objetividad para que nuestra gente pueda entender, pues para no llamarla falsedad, vamos a utilizar una no verdad accidental, que es igual a error, y una no verdad intencional, que nosotros podemos llamar mentira. Esa definición la llevamos a la Escritura, a la Biblia. En la Biblia encontramos 800 errores, porque son hijos e hijas de su tiempo. Acordémonos que ellos echaron mano de todos los medios, de todas las herramientas, de todos los conceptos, de todas las imágenes que existían en su tiempo. Por ejemplo, cuando se escribió el Pentateuco, estamos hablando del siglo VI. Cuando se escribieron los relatos de la creación, del mundo, del hombre, estamos hablando del siglo VI. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que vamos a encontrar errores a nivel histórico, errores a nivel científico, porque ellos no eran científicos, nosotros sí. Los que detectan el error, ¿no es cierto? O detectan que hay algo que no funciona, somos nosotros, ellos no, porque son hijos de su tiempo. Con toda seguridad, hoy nosotros estamos desarrollando muchas cosas interesantes, pero tenemos al mismo tiempo muchos límites que nos impiden interpretar bien esas cosas interesantes que están. ¿Quiénes van a detectar que nosotros cometimos errores o no utilizamos bien los recursos, los insumos dentro de las siguientes generaciones? Exacto. Siempre teniendo presente que ellos no escribieron para nosotros también, exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, así es, ¿no es cierto? Así es. Entonces, en la Biblia encontramos errores a ese nivel, a nivel de información histórica, pero no encontramos mentiras. Exacto. ¿No? Por ejemplo, en el relato de la creación del mundo y del hombre, el autor del siglo VI utilizó, ¿no?, su concepto, su interpretación del mundo que le circundaba para profesar su fe profundamente en el Dios creador. Y lo mismo hizo en el relato de la creación del hombre. ¿Ya? Pero el problema es que nosotros nos quedamos mirando el dedo y no hacia donde apunta el dedo. El dedo. ¿No? Es decir, hacia donde apunta el dedo es esa profesión de fe. O sea, en pocas palabras, los autores bíblicos, ¿ya?, respondieron a la pregunta, en el caso de los relatos de la creación, respondieron a la pregunta, ¿quién está en el origen de todo? Es Dios. Exacto. ¿No? Y para poder humanamente expresar que está Dios, utilizaron su concepto de mundo y de hombre que tenían en su época. ¿Ya? Profe, pero ¿por qué no utilizaron el Big Bang? No te pases, pues. ¿No? ¿O por qué Pablo, cuando en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículos del 17 al 34, la segunda sección de esa unidad literaria, utiliza el término casa, ¿no? Porque está hablando, pues, de las divisiones, de los problemas que habían en la comunidad de Corinto, y termina la primera parte, pues, con unas preguntas retóricas, o sea, para persuadirlos. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber?
o quieren avergonzar, ¿no? Entristecer a la eclesía de Dios. ¿Qué cosa quieren que les diga? Que los aplauda, que los alabe. En eso no los alabo, dice Pablo. Entonces, el término casa, oikos, oikia, ese término casa significa exactamente lo que hoy nosotros entendemos por casa, lo que Pablo entendía de sus contemporáneos. Y cuando uno les aclara, te dicen, pero profe, ¿por qué Pablo no le puso una nota a pie de página? Pues Pablo no escribió pensando en nosotros, escribió pensando en su comunidad, concretamente Corinto, en esa comunidad que había nacido en esa comunidad. A ella se dirige, no a nosotros. Por eso nosotros tenemos que entrar en el mundo de ellos para poder entenderlos. Hoy por hoy los investigadores hablan de que debemos tender un puente intercultural entre el escritor del siglo I, siglo II y el lector del siglo XXI, nosotros. He dicho. Habría más para comentar, pero ya pasamos a la tercera parte porque no te quiero quitar el tiempo y ya nos No te pasamos de lo preocupes. que te había dicho que iba a durar el episodio. Sí, cuando uno se emociona ya Este, el tiempo se corre. entonces, antes de pasar de entonces, porque yo, uno escuchando, ¿no? Todas las cosas, a veces podemos pensar, uy, pero no, y también, yo lo he escuchado, ¿no? De gente que me lo ha dicho, ¿no? Dice, pero, no, a veces me dicen, pero bueno, tú sí has podido estudiar, has podido profundizar, ¿no? La Biblia y tú puedes saber estas cosas, ¿no? Y no las explicas, pero nosotros, tenemos también que estudiar un montón, o sea, ¿cómo hacemos si yo no tengo la posibilidad, ¿no? A veces la gente dice, de estudiar todas esas cosas que ustedes estudian, ¿cómo puedo saber si estoy interpretando la Biblia bien o no? ¿No? Bueno, te quería preguntar algo antes, pero mejor contestamos esto primero, ya que lo formulé, y después entonces vamos a lo que no sería bueno hacer cuando queremos interpretar la Biblia. Si no empezamos por lo positivo, o sea, por cómo nosotros, las personas, todos, podríamos, no sé, acercarnos a la Biblia de una forma, no sé cómo llamarlo, un poco más informada, ¿no? Sí. O sí, porque sí, hay personas que me lo han dicho, ¿no? Esto, bueno, tú lo has estudiado, ¿no? Por eso no nos puedes ayudar, pero ¿cómo hago yo para saber si lo que yo interpreto está bien o no? Sí, lo deseable sería que los pastores estén lo suficientemente bien informados y así poder orientar asertivamente a las personas que conforman las diferentes comunidades. Ujú. Esa es una salida, ¿no? Una buena formación de los pastores. Mejor, una buena formación de los religiosos, las religiosas, aquellas Exacto. personas que tienen un compromiso, no solamente con la comunidad, sino con las personas, con la gente con las cuales trabajan. Una buena formación que les permita justamente poder encaminar, ayudar a la gente. Un segundo punto es que en estos tiempos de cambio de época, de pandemia, pues muchas plataformas están sirviendo de soporte justamente para la formación. Los profesores, ¿no? Los que podrían echar una mano, en muchos casos están dispuestos, ¿no? A echar una mano, a apoyar en la formación. ¿Ya? Yo recuerdo que el año pasado, pues una estudiante laica del ISET me dijo, no, profe, usted organice su grupo y usted me da su horario, me da los temas y yo misma lo organizo un curso. Entonces le dije, mira, te agradezco la buena voluntad, pero también soy de carne y hueso. Mm. Imagínate todas las mañanas prácticamente y parte de las tardes en clases. Y luego tener que compartir un tema y lo haría con el gusto más grande del mundo, pero ya no tengo vida, ¿no? ¿En qué momento descanso? ¿En qué Ajá. momento sigo formándome? Entonces, por eso tuve que decir, por lo menos hoy no puedo. Pero sé que hay muchos docentes que tienen el tiempo, solo bastaría contactarlos, ¿no? Y pues algo
continuo, ¿no? Y eso ayudaría mucho en la formación de los miembros de las comunidades, ¿no? Eso para mí, yo creo que hay dos posibilidades y ahora que no tenemos que movilizarnos de un lugar a otro, pues este medio, estas plataformas servirían y de hecho servirían mucho. Sobre todo para advertir, ¿no? Advertir, estoy en el tercer punto, advertir sobre los peligros que existen cuando uno no tiene una buena formación y depende mucho quién es el que te está formando. También, exacto. Depende mucho, no es lo mismo la formación que te plantee un teólogo de buena voluntad, ¿no? Que un teólogo que ha estudiado, pues, o que es especialista en el área bíblica. O sea, que ha quemado pestañas en esa área, que te va a ayudar un poquito mejor, ¿ya? Porque los peligros que existen, justamente los que nos impiden entrar en el mundo mejor, los que nos impiden conocer la literatura bíblica, son 4. Pero en realidad estos 4 se sintetizan en una palabra griega que es contraria al término o a la palabra griega también exégesis, ¿ya? Que es la palabra eisegesis. Eisegesis. El eisegeta, que muchas veces somos la mayoría, el eisegeta, cuando lee un texto bíblico, se queda en el texto. Y de ahí, bajo la expresión, la Biblia es palabra de Dios, la Biblia, si es palabra de Dios, no tiene errores, etcétera, etcétera, la transmite tal cual. Incluso algunos, ¿no es cierto?, confunden la lección divina con una especie de arte de magia, ¿no? Se concentran y dicen, Señor, a ver qué me dices hoy a través de tu palabra, chocolatean, pasan la página y ¡pum! El dedo. Eso es lo que me quiere decir. ¿Ya? Entonces, eso no es pues lección divina, eso es cualquier cosa, ¿no? Eso es eisegesis, ¿no? Entonces, la eisegesis, lamentablemente, es una lectura arbitraria, muy subjetiva de la Biblia o de cualquier texto antiguo, ¿ya? Porque dentro de esta subjetividad, dentro de este quedarte solamente en el texto, le haces decir a la Biblia o le haces decir a los textos bíblicos lo que tú quieres que diga. Ahí está la arbitrariedad. No te interesa a quienes, o sea, no tienes ni el mínimo respeto a esos hombres y mujeres que están detrás de los textos. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, la eisegesis es la que da como, o los hijos de la eisegesis son el fundamentalismo, que es la ignorancia de lo que en la primera parte decíamos y la Constitución dogmática subrayó, la ignorancia de los géneros literarios. Es decir, esas formas de comunicarse, esas maneras de pensar, ¿no? Culturalmente, eso se ignora. ¿Ya? Hasta nosotros cuando leemos un periódico por el formato, ¿no es cierto?, por la estructura, nos damos cuenta de que la página deportiva pues no es la misma a la página social. Exacto. ¿No? Y la social a la página de la farándula. Son cosas diferentes, ¿no? O la página policial. Y cuando vemos el recetario que antiguamente venía, ¿no?, en los dominicales, pues también te das cuenta si es una receta, claro, receta, una cosa es receta médica y otra cosa es receta de cocina. Son cosas diferentes. Nos damos cuenta, pero cuando leemos la Biblia, o sea, los eisegetas, como es palabra de Dios, entonces ignoran, ¿no?, las formas, las expresiones, los géneros literarios, las formas literarias que los autores de antaño utilizaron, ¿no? Por ejemplo, el milagro para muchos, hasta ahora, inclusive en la Iglesia Católica, porque cuando hablamos del fundamentalismo no hay que ponernos pues en el plan de niños buenos y mucho menos pues como la Iglesia, ¿no es cierto?, acoge a todos y todos los que estamos acá pues tenemos una misma interpretación. Eso es falso, ¿no? O sea, los eisegetas están fuera de la Iglesia. No, los eisegetas también están dentro de la Iglesia. ¿Ya?
Entonces piensan que el milagro pues es un hecho extraordinario, ¿no? Eso es lo que hoy nosotros entendemos por milagro. Pregunta, ¿pero eso es lo que entendían ellos por milagro? Pues no. Tenían una interpretación, repito, más vivencial, más existencial. En cambio, para nosotros es más objetiva, más, etcétera, ¿no? Es como si Dios pues entrara como es Dios, su poder, rompe todas las leyes de la naturaleza y ¡pum! Pues tenías cáncer y ahora no tienes cáncer, ¿no? Nosotros lamentablemente, Jennifer, hemos secuestrado la fe. La hemos secuestrado. Cuando, o sea, y la hemos no, minimizado en el terreno religioso. Cuando la fe es un rasgo del carácter humano. Cuando uno no cree en uno, cuando uno no trabaja permanentemente su humanidad, no trabaja su foda, como hoy técnicamente se dice, entonces, ¿qué va a dar a los demás? Si tú no confías en ti, no vas a confiar en los demás, no vas a confiar en la humanidad. Ustedes lean los relatos de los evangelios, chicos, chicas, los que me están escuchando, en los evangelios, lean los relatos de los milagros. En ninguna parte de los relatos de los milagros dice, por haber creído en mí te has curado. Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ¿no? Y no se habla de una fe cuantitativa, si tenía más o menos fe, sino de una fe cualitativa, una fe que se va trabajando hasta el último día de nuestra existencia. Y eso, lamentablemente, pues, el exegeta lo ignora cuando ignora los géneros literarios. El dogmatismo. Dogma, una verdad de fe que tú no puedes moverla ni cambiarla porque así está dicho y así tiene que ser. Pero es un ismo, ¿no? Es decir, cuando tú ignoras o cuando uno ignora la situación vital o el simple event, eso que afectó directamente a la vida del autor y creó en él la necesidad de comunicarse adecuadamente. Por ejemplo, Pablo, cuando en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 12 al 16, pide, ¿no?, estratégicamente y bien pensado a las mujeres de la comunidad de Corinto, les pide que usen el velo. ¿Cuál es el problema? Y ojo, no lo dice de parte del Señor Jesús, lo dice título personal. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que le afectó profundamente a Pablo? Posiblemente era un problema de liderazgo, de varones y mujeres. Y lo más interesante de este problema es que estamos dentro de un mundo cultural donde el patriarcado es fundamental. Estamos hablando de una cultura patriarcal, vertical, marginal, ¿no? Donde el varón tiene su espacio, el público, la mujer tiene su espacio, el doméstico, y cada uno en su espacio debe cuidar el honor del grupo, porque se entendían como grupo, no como individuos como nosotros. ¿Ya? Entonces, para evitar, ¿no?, la disolución o para evitar la ruptura de la eclesía que él con tanto esmero y con tantos problemas iba creando, porque por si acaso Pablo no trajo ningún modelo bajo la manga, ¿no?, y ¡pum!, la impuso, no. La experiencia, ¿no?, la experiencia le fue dando insumos para ir creando sus comunidades. Utilizó, ¿no es cierto?, los modelos que existían en su época y los miembros de su comunidad conocían, lo utilizó. No voy a decir sí, que ahora. era hijo de su tiempo también. Exactamente, o sea. Exactamente. Utilizó esos modelos, pero no los trasladó tal cual, sino que los adoptó y los adaptó a las necesidades de sus comunidades, porque no todas las comunidades eran las mismas. La comunidad que le sacó más de una cana y verde posiblemente fue la de Corinto, ¿no? En fin, no eran pues comunidades, o sea, las comunidades no era un conjunto, pues, se llama de coro de ángeles, ¿no? Ni mansas palomas, ¿no? Eran hombres y mujeres de carne y hueso. Entonces, como en todo grupo, había ese tipo de rivalidad, ¿no? Y cuando leemos en Gálatas, pues ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, no hay libre, etcétera, etcétera. No es que Pablo estaba fumado, ¿no? No, sino que es posible convivir cuando uno no absolutiza su cultura, su posición social o su género. Y eso es lo que posiblemente Pablo le estaba pidiendo en esta carta, ¿no? En este apartado. Entonces, eso ignora, ¿no es cierto?, el dogmatismo, ¿ya?
Eso lo ignora. Entonces, como Pablo dice que las mujeres deben usar velo, ergo todas las mujeres deben usar velo y cosas así. En el anacronismo, fuera de tiempo, ya expliqué antes un poquito al respecto, ¿no? Es decir, los relatos de la creación. ¿Ya? Como Dios pues ha creado el mundo y la forma como lo hizo, el cómo lo hizo está en Génesis, entonces no hay vuelta que darle, ¿no? Y nos olvidamos que el tiempo, siglo VI, siglo XXI, es diferente, ¿no? Es decir, ese anacronismo pues hay que cortarlo, ¿no? Y finalmente, el etnocentrismo, lo que también pues expliqué hace un ratito, refiriéndome es la ignorancia de la cultura o de las claves culturales de los tiempos bíblicos. En pocas palabras, ¿no? Nosotros cuando leemos un texto, o la exegeta cuando lee un texto bíblico, ignora la cultura de aquel entonces y la interpreta, perdón, el texto con las claves culturales occidentales del siglo XXI. Y ese es el gran peligro, ¿no? Entonces, lo que nosotros abogamos siempre es por un estudio informado, bien encaminado, de nuestros creyentes hoy, ¿ya? Entonces, una buena exégesis, ese entrar en el mundo de esos hombres de antaño, con las herramientas que hoy nos permiten las ciencias, y poder acercarnos con la mayor objetividad, ¿no?, al mensaje expresado en un lenguaje propio de esos tiempos, para dar el siguiente paso. Es decir, nosotros, el exegeta trae el mensaje que ya lo interpreta porque sabe, ¿no es cierto?, conoce el lenguaje de los autores del siglo I, siglo II. Entonces se queda con el mensaje, pero sabe que si lo dice tal cual, con las palabras o expresiones del siglo I, siglo II, no le va a decir absolutamente nada al receptor de hoy. Entonces viene el campo hermenéutico. Es decir, utilizar un lenguaje apropiado, el de nuestro tiempo, para que ese mensaje de antaño, esa palabra viva, dinámica y eficaz de Dios, plenamente revelado en el acontecimiento de Jesucristo, siga orientándonos, siga confrontándonos, siga ayudándonos a crecer como personas y como creyentes. Bien, Bruno, muchas gracias por estar este rato con nosotros. Esperemos que no sea la primera vez, la primera y única vez, ¿no? Fíjate, ahora escuchándote hablar, sería interesante también hablar un día sobre Pablo, nada más, ¿no? Que también sí. es una persona tan importante para el cristianismo, ¿no? Y que sí, que a veces no se escucha, ¿no? Sí, entenderlo, ¿no? También, ¿no? Me vienen varias ideas ahora, pero sí, Pablo mejor. es importante, sí, un personaje amado por muchos y odiado por otros. Exacto, no es polémico también. Es muy polémico, confrontacional, pero nos olvidamos que Pablo fue hijo de su tiempo. Exacto. El problema no fue Pablo, el problema es el paulinismo, ¿no? El paulinismo, ese es el problema, ese es el que hace daño. Por eso importante es la exégesis, entrar en el mundo de Pablo, de sus comunidades, ¿no? No queda otra. Y lo único que tenemos, pues, son las cartas, ¿no? El único medio que tenemos para poder acercarnos al Pablo histórico, que no es fácil, dicho sea de paso. Bueno, pues. Bueno. Sí, para otra vez dejamos a Pablo para otro día. Sí. Nada, gracias Bruno una vez más, de verdad, por estar con nosotros, por ayudarnos, ¿no? A comprender un poquito más, ¿no? Todo el mundo bíblico, ¿no? Y sí, como que ayudarnos a ver la importancia, ¿no? De también como nosotros cristianos, buscar, pedir también, ¿no? Pues sí, como decías tú, a los pastores, a las personas que conocen, que les tienen confianza, ¿no? Que sí, que se promueva más el estudio así más crítico, ¿no? De la Biblia. Entonces, nada, gracias a los amigos de Voz en Misión que también se quedaron con nosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.